un programa diseñado para contribuir a una mejor calidad de vida. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, como todos los días conectándonos de 2 a 3 de la tarde en nuestro programa en privado. Recordarle a todos nuestros seguidores que nos conectamos desde la fanpage de Lucía Nader, desde la fanpage del Corrillo de Mao y desde la fanpage de Oye Cali. Estamos como todos los lunes con la doctora Mónica. Doctora Mónica, muy buenas tardes. Y con la doctora Luz Elena Villegas, que hace rato no la teníamos por acá en Cali. Bienvenida, doctora, ¿cómo ha estado? Gracias. Bueno. Muy bien. A nuestros seguidores recordarles nuestro gran evento de este día, miércoles 28, nuestro evento de cata de vinos solos y solas, con la doctora Lucía y la doctora Ana Cristina Mayarino. El tema de hoy, doctora Mónica. Pues el tema de hoy está a cargo de la doctora Luz Elena y es un tema muy agradable que yo creo que a muchos de ustedes les va a encantar. Se trata de la importancia de los abuelos en la vida de los niños y niñas. Creemos que este es un tema apasionante porque de verdad, ¿cuántos abuelos en este momento no estarán al pie de esos niños o esperando a que lleguen? Entonces, doctora Luz Elena, ese tema tan importante que usted nos trae hoy, démosle la bienvenida. Gracias, doctora Mónica. Entre otras, estoy pensando en este momento que quisiera que entre el público que nos escucha existan también personas de la tercera edad, ¿sí? Personas que quieran escuchar cosas bonitas y altruistas, porque todos los días estamos escuchando destrucción, agresividad, problemas, pero no, existen situaciones maravillosas en la vida, como son las experiencias que viven los abuelos con sus nietos, sin restar importancia absolutamente. Estaba hablando con la doctora Mónica de la responsabilidad y también la importancia que tienen los padres con sus hijos, ¿sí? Entonces, les quería comentar que con base en la experiencia que he tenido de trabajo con niños y jóvenes, muchísimas veces llegan al consultorio los abuelos preocupados por la situación que viven sus nietos con sus padres o sus nietos en el colegio y diferentes situaciones que les producen conductas desadaptativas. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención que sean abuelos que vayan a consultar, ¿sí? Y no son los padres. Y los padres, cuando los llamo, me dicen, mira, por eso está mi papá, que está llevando mi hijo. Entonces, la responsabilidad, como decía la doctora Mónica, es muy importante de los padres. Fíjese, doctora, Sí. perdone que la interrumpa Sí. un poco allí, que usted ha puesto sobre el tapete, dijéramos, una cosa muy importante, Sí. que el abuelo está llegando y entonces uno como psicólogo se pregunta, ¿y qué es lo que pasa con el padre? ¿Será que en este momento muchas de las labores, de las tareas, de las cosas importantes en la vida de los niños, esos padres las están delegando en los abuelos? ¿Eso qué significa, doctora? Entonces, esa es la situación que yo sí estoy viendo. Me parece que la doctora Mónica dijo exactamente lo que está sucediendo ahora. No son todos los padres, porque hay padres que son muy atentos con la situación de su hijo, aunque hayan ido con los abuelos. Pero, un paréntesis, cuando he trabajado en los colegios como educadora, he visto que la mayoría de las veces son los abuelos los que van a llevar los nietos y los van a recoger. Entonces, si han tenido alguna situación difícil en el día, en el colegio, los profesores lógicamente hablan con la primera persona que va de la familia y son los abuelos. Los abuelos transmiten a los padres la situación difícil del hijo, ¿no?, en el colegio, y muchas veces no se ven los padres. Muchas veces no se ven los padres y muchas veces hablando con profesores, con la familia y con el mismo muchacho, me he dado cuenta que la situación ha sido ocasionada por un conflicto entre los padres. Entonces les da miedo afrontar la situación o les da pena, ¿sí? Y eso
no está bien encaminado. Así es, Dime, doctora. Juan. Quiero recordarle a nuestros seguidores el tema de hoy para que por favor hagan sus preguntas y comentarios. El papel de los abuelos en las familias. Yo creo, doctora, que un poquito presentar cuál debería ser el papel de cada uno de ellos. Escuché yo de la doctora Mónica hace un rato que decía la importancia del papá. El papá no se reemplaza ni siquiera por el abuelo. Exactamente. Yo creo que esa diferencia sería importante resaltarla porque, por ejemplo, en mi caso personal, mi abuela fue una de las cosas más importantes que he tenido en mi vida, en mi educación. Pero si dependiera de la forma como mi abuela me trató, yo pienso que sería el más descarriado de todos porque, bueno, me tocó esa abuela consentidora que nunca regaña, que creo que esa es la función al final del abuelo. Bueno, Sí, de usted- mimar. Así es. Yo creo que es un Sí. poquito mostrar esa diferencia de responsabilidades de padres frente a responsabilidades del abuelo. Sí, yo creo que es bien importante, Juan, eso que usted está preguntando, porque es verdad que el abuelo es muy importante. Es verdad que el abuelo, pues ya lo va a hablar la doctora Luz Helena, nos transmite muchas cosas, deja muchas enseñanzas, deja unos afectos muy importantes, unos recuerdos maravillosos. Pero evidentemente hay una leve diferencia, por no decir que máxima diferencia, entre lo que es el papel del abuelo y lo que es el papel de los padres. Y yo creo que esa pregunta es muy puntual, Juan, porque hay ese abuelo que apoya, yo diría, es lo fundamental, que apoya la labor de los padres, pero que quienes educan, quienes dirigen, quienes tienen que estar al frente, quienes tienen que acudir al colegio cuando hay cosas graves, no cuando pues lo va a recoger al niño, porque lo quiere llevar a algún lado, porque lo va a acompañar a la fiestica. Bueno, por muchas situaciones de ese estilo, entendemos que los padres ahora están trabajando más que en tiempos pasados. Pero con esa disculpa yo creo que un poquitico los padres se han hecho al lado y han dejado muchas de esas responsabilidades a los abuelos, ¿no le parece, doctora? Sí, creo que muchas veces sucede así, no todas las veces. Estaba analizando una situación que me parece muy particular y es la generación de los años 60, ¿sí? Los que vivimos en los años 60, tuvimos un tipo de abuelos, digámoslo así, que eran los abuelos que narraban, transmitían los valores, ahora también lo hacen, pero eran más abuelos de que los papás decían, les voy a dejar mis hijos un ratico, no todo el día, un rato para que estén con ustedes, disfruten, y los abuelos eran así, eran los contadores de las tradiciones, ¿sí? La Sí. tradición oral nuestra. Yo creo que hemos aprendido tantas cosas y valores y costumbres por ellos, todas las historias. Yo me acuerdo, el Cali, la selva amazónica, la guerra, las guerras, todo por esta transmisión oral de ellos que es importantísimo. Pero la nueva generación, o sea, los que crecimos en los años 60, como decía la doctora Mónica, con tantos compromisos de trabajo y otros, porque acuérdense que hoy la mujer se cuida más, entonces va al gimnasio, el papá lo mismo, va y hace también sus prácticas de gimnasio, y etcétera. No es que olviden los hijos, pero están muy tranquilos si están los abuelos. Entonces, ¿qué pasa? El abuelo se vuelve ya responsable prácticamente de un hijo que no es su hijo, sí es una prolongación de su vida, pero es una responsabilidad muy grande porque ya el abuelo crió su hijo. El abuelo ya crió su hijo y con mucho gusto se le puede colaborar a los padres, como decíamos, llevarlos al colegio, traerlos del colegio, en cumpleaños, en ayudarles en muchas cosas, pero nunca quitar la responsabilidad de lo que significa ser padre. Eso absolutamente, eso no se puede hacer. Es pedir a los abuelos ayuda en determinadas situaciones. Juan, por favor, arréglame el micrófono. Más para atrás. Listo.
Mientras aquí hay un arreglo de micrófono, yo quiero intervenir en algo Sí. y decir igualmente cómo el cambio, ¿no? El cambio de los abuelos que usted introduce, Sí, doctora. sí. Ese cambio de los abuelos que eran, uno los veía un poquito muy mayores tal vez y los veía con el pelo blanco, pero Sí. ese abuelo ya poco se ve, ya es bisabuelo, ¿no? Ese abuelo que se ve ahora es un abuelo joven, entonces pues está haciendo más cosas. Sí. Los padres obviamente también se ven, posiblemente no sean más jóvenes en edad, pero quieren ser más jóvenes, ¿no? Y entonces ponerse casi que como hermanos de estos muchachos, entonces esos abuelos jóvenes pues igualmente tienen en este momento unas posibilidades, por ejemplo, cuando estamos diciendo que va al colegio y lo recoge, es que maneja el carro. Los abuelos de antes de nosotros, por lo menos los míos, yo creo que mi abuela no sabía aprender un Sí, carro. sí, ¿Sí? sí. Entonces hay un cambio también en esta posición de que son los abuelos, ese abuelo joven. ¿Qué será lo que transmite en este momento? Usted decía muy bien, habían todas esas tradiciones y uno se acuerda mucho que habían abuelos venidos del campo, llegados del campo, muy campesinos, La mayoría eran muy venidos del agricultores, que le contaban a uno esas historias y estos mitos y leyendas Sí, de las bellísimo. fincas, Sí, sí, sí. los sí. miedos. Las trenzas de los caballos, La- los todo duendes. Y todo eso de nuestras los abuelos. raíces, las raíces de Las nosotros. raíces, ¿de cómo dónde sembrar. salieron? Sí. Yo creo que ahora un niño no sabe cómo sembrar y uno le pregunta dónde viene la leche y le dice de la bolsa plástica que está en la Sí, nevera sí, y si efectivamente. acaso del supermercado, pero Sí. pues ya tiene como poca tradición de esto. Eso hacían los abuelos. Yo creo que ahora esta labor la está cogiendo mucho el colegio. El colegio es lo que está haciendo un poquito esta labor, pero esos abuelos más jóvenes entonces están mucho más tiempo a cargo, como usted decía. Sí. Entonces es un tiempo más largo, unas responsabilidades mayores. Y estos abuelos también yo los veo en consulta un poco cansados, Eso le iba a decir. agobiados, Sí. sin saber Sí. qué hacer. Si ellos determinan, voy a ir con el muchachito a darle un helado, que antes el abuelo nos daba los dulces, Sí, y era sí. delicioso ir a la casa de los Sí. abuelos porque había galletas, Sí. dulces. O lo y hacían todo los lo que dulces, no todo. nos daban en la casa, los abuelos lo tenían, ¿cierto? Mm. Pero en este momento, entonces los papás se enojan. Entonces es allí donde yo siento que hay un conflicto bien grande. Es decir, el abuelo se le responsabiliza, se le deja para que críe el niño, pero si el abuelo toma determinaciones, entra en conflicto con los padres. Así es. Así es, y yo iba a tocar ese ejemplo, doctora, porque escucho mucho que dejaron al niño donde los abuelos, entonces el Sí. niño no puede dormir porque mi mamá Sí. lo llenó de mecato y entonces es culpa de los abuelos. Se enfermó. Cuando al final, Sí, es un... sí. Pero bueno, a mí me parece que es que el papel del abuelo va mucho más allá. Como por ejemplo, yo siempre escuché es, nos vamos a almorzar todos donde la abuela, y allá llegaba todo el mundo. La patota, sí. Es como el que une a la familia. Yo tengo una abuela de 102 años. Siempre que hay una reunión con mi abuela, está toda la familia. Yo estoy seguro que el día que ella no esté, no va a ser así. Entonces, eso es un poco para que reflexionemos las familias de la gran importancia que tienen nuestros abuelos. No solo para reunirnos como familia, ¿sí? Sino que, bueno, es el pluma blanca al fin y al Claro. cabo. El de otras culturas, entre otras, el más viejo es el sabio. Nosotros poco, pero ojalá lo tomáramos así, evidentemente, Juan, muchas gracias. Sí, así es. Otra cosa es que los abuelos hoy en día, como estaba diciendo la doctora Mónica, pues somos personas que tenemos muchísimas actividades todavía, ¿no? Entonces, muchas veces no se puede asumir una responsabilidad de tener los nietos permanentemente o muy buena parte del día, porque nosotros también tenemos derecho a tener nuestra vida, ¿cierto? Todos los abuelos de nuestra generación tienen también derecho a tener sus momentos de descanso y muchas veces no sucede, ¿sí? Entonces eso también, como estábamos diciendo, es no quitar esa responsabilidad y un momento, hablar las cosas muy claras, con muchísimo amor, porque cuidar un nieto es lo más hermoso que existe.
pero también se necesita un poquito de tiempo para nosotros, ¿no? Entonces eso lo deben comprender los padres. Yo estaba leyendo en la obra literaria de Latinoamérica la importancia que han tenido, por ejemplo, dos abuelos en dos personalidades que a mí me encantan, en dos autores que son Gabriel García Márquez, con su abuelo, que ya les digo el nombre. El abuelo se llamaba el coronel Nicolás Ricardo Márquez y tuvo una influencia sobre García Márquez en sus libros, por ejemplo, en La hojarasca, en 100 años de soledad, en El coronel no tiene quien le escriba. Y este es el abuelo dibujado como un hombre solitario, fuerte de carácter, capaz de oponerse a todos en el pueblo, ¿sí? Pero que era chiflado, era una persona completamente fuera de la realidad, ¿no? Influyó muchísimo y tanto es que él lo menciona. Entonces el otro libro es El amor en los tiempos del cólera. Acuérdense que él lleva también hasta el final las parejas de adultas, ya adultos mayores. Y en la obra de Isabel Allende, yo estaba leyendo hace poco un último libro, la historia de Maya, es bellísimo, en donde el abuelo, ese es el penúltimo que he leído, en donde el abuelo de la niña, ella no sabe quién es el abuelo, la niña de la historia de Maya. Y resulta que lo encuentra en una isla, en un chilote allá en una isla de Chile, pero la abuela nunca le dijo que era el abuelo. Se lo escribía, pero nunca le decía que era el abuelo. Al final del libro, después de muchísimas historias y peripecias, ella se da cuenta que es su abuelo. Y influyó muchísimo en Isabel Allende la figura de su abuelo, que les digo, se llamaba Agustín Llona. Y la Casa de los Espíritus, ¿sí? Lo menciona muchísimo. Y además su abuela, que se llamaba Isabel Barros, que era una persona mágica. Entonces era la maga de la familia, ella era la visionaria, pero me hace reír que dice Isabel Allende, ella se imaginaba todas las cosas y decía que veía el futuro y todo, y nunca se pudo ganar la lotería. Sí, nunca adivinó un número en la lotería. Como para ella. En general todos los que adivinan la suerte y demás. Exacto, pero la trata con mucho respeto y ella se basa en todas las situaciones de sus abuelos para escribir sus libros. Es una cosa muy bonita, ¿ves? Entonces, sí, nosotros tenemos que pensar y orientar a los abuelos cuando llegan a consulta con nosotros para trabajar problemas de sus nietos. Entonces, primero, la responsabilidad de ustedes me parece bellísima y me parece el interés, que es una cosa muy natural. Pero por favor, necesitamos la colaboración de los padres, porque sin los padres, hacer un trabajo con un hijo, con un muchacho, es muy difícil. Sí, Juan, yo quisiera como un poquito resumir allí o integrar ciertas cosas que estamos diciendo, porque hemos visto que los abuelos son figuras fundamentales, sí. Son figuras importantísimas para los niños, para los padres, para la familia en general, nos decía Juan, ese viejo sabio, bueno, lleno de historias que congrega y que evidentemente cuando hace falta es cuando lo notamos, que la familia se desintegró. Ese abuelo que apoya a los padres, ese abuelo que narra historias, ese abuelo que ubica en lo generacional, ese abuelo que mima, ¿no? Porque evidentemente él no tiene esa responsabilidad de dar los castigos y demás, y por eso puede mimar lo que los padres no pueden hacer. Pero estamos viendo también, o estamos poniendo al otro lado, que ese abuelo, a pesar de que colabore, a pesar de que ayude, a pesar de que esté con los niños, no le podemos dejar la responsabilidad de la crianza. Que la crianza y todos esos, dijéramos, lo que pensamos de estos niños, tiene que estar
siguiendo en manos de los padres. Yo diría que Sí. son los dos temas como grandes allí que hemos tocado, es decir, esos abuelos importantes, pero esos abuelos que no son responsables de la crianza. Así es, doctora, y me parece que nos falta hablar de una cosa súper importante y es porque los que hemos disfrutado de nuestros abuelos sabemos que son etapas. Yo de niño conocí una abuela y hoy tengo otra. Y hoy mi abuela de hoy, a mí es el que me toca cuidar. Entonces, yo creo que es hablar un poquito de eso. Ahora, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros con nuestros abuelos? ¿Sí? Exactamente. Porque nos lo dieron todo y no sé si mucha gente haya vivido este tema. Lo que sí sabemos es que cuando tienes un abuelo de más de 100 años, es muy difícil, es muy complicado y es de sabios, es de mucha sabiduría saber manejar las situaciones con ellos, es un aprendizaje diario, pero se lo debemos, en mi caso de mi abuela, porque también, doctora, hablábamos, no sé si de pronto alcancemos a hablar un poquito de eso. Hay mucha gente que se encuentra con el abuelo bueno y el abuelo malo, y en muchas ocasiones tenemos abuelo el abuelo, difícil, este abuelo Sí, sí, bien hermano, no, machista, donde la mujer está en otro plan, mejor dicho, ese abuelo con las cosas aburridoras del pasado, que nunca se le van a quitar y se las llevará a su tumba, que eso también la gente, pero digamos, la familia entra un poco en conflicto con eso, porque tienen entonces en un pedestal a la abuela y al abuelo se lo quieren comer vivo. Entonces son esas dos cosas. ¿Qué responsabilidades tenemos frente a nuestros abuelos, ya cuando llegan en su momento en donde no pueden ser autónomos? Y lo otro es, ¿cómo las familias manejan esta diferencia cuando, por ejemplo, tenemos una relación de abuelos donde, pongamos un caso extremo, el abuelo le pega a la abuela? ¿Me hago entender? Sí, claro. No sé, doctor, ¿usted qué? Mira, yo pienso que tenemos que mirar varias cosas, ¿no? La responsabilidad que hayan tenido, inclusive por aparte, abuelo y abuela, no abuelo o abuela, sino abuelo y abuela. La relación que se ha tenido con cada uno de los dos, ¿no? Llega un momento de la vida en que Juan se tiene que, nosotros mismos tenemos que aprender a decir, seguimos adelante con este abuelo que se comportó de determinada manera, que tuvo una situación difícil porque no sabemos tampoco por qué llegaron a hacer eso. Eso de pegarle a la mujer absolutamente, pero de pronto fueron cosas que ellos interiorizaron porque era un comportamiento de pronto muy masculino en un determinado momento de la vida, ¿sí? O de un momento de cronológico de la vida. Sin embargo, hay cosas que muchas veces los nietos y los mismos hijos, lógicamente, no perdonan. Entonces, si esas cosas no se pudieron hablar ni se pudieron resolver antes, hay que asumir un comportamiento, yo pienso, un comportamiento de asumir una responsabilidad por ellos, de todas maneras, porque existen, son parte de la familia, ¿no? Lógicamente que no todas las personas pueden reaccionar de la misma manera. Ya están pero en un momento que es muy difícil decirles, venga, cambien. Sí, ya es en una este momento cosa. entiendo perfectamente la situación. Yo me estoy Difícil. acordando de una historieta de Mafalda, yo creo que ustedes la deben conocer, donde ella dice, es que deberíamos haber nacido al revés, deberíamos haber nacido viejos y cuando tenemos tantas dificultades, porque al nacer todo el mundo está alrededor nuestro. Y entonces más vale morir jóvenes donde no nos sentimos tan impedidos. Más o menos ese, pues yo la estoy contando absolutamente mal. Mafalda lo hace hermosamente. Pero es un poco de eso que La se está realidad. hablando, Ujú. porque es que la época de la vejez también es una época muy difícil. Es donde seguramente las personas necesitan más la mano. Pero fíjense que allí yo me devuelvo a lo que estábamos hablando y entonces estamos diciendo que les dejamos la responsabilidad a esos abuelos y esos abuelos necesitan también ser dados de la mano, Por también eso, de ser mirados.
también que los acompañen. Entonces esto se vuelve a ratos una cosa que para dónde vamos, tú lo dices muy bien, Juan, cuando dices nos toca acompañarlos ahora, y es verdad, cuando ya se crece, entonces los papeles, ¿cierto?, se cambian, y entonces el abuelo que cuidaba al nieto, pues el nieto es el que le corresponde. Pero fíjense que yo pensaba cuando ustedes hablaban, ¿cómo hacer que estos nietos de verdad lleguen a hacerse cargo o querer acercarse a ese abuelo, querer visitarlo, ya no para cuidarlo, sino él para devolverle todo eso que él hizo? Así es. ¿Cómo será? ¿O de a dónde sale ese querer ir donde ese abuelo que ya no nos da esas historias, que ya no nos Porque da además los dulces? los nietos tenemos más energía para el tema. Claro. Porque nuestros padres, o sea, los padres actuales Sí. no tienen tiempo ni para los hijos ni para los padres. Ni para los Entonces nietos. son abuelos nietos y nietos abuelos. Entonces los nietos cuidamos a los abuelos, pero también tenemos un poco más de energía para hacerlo. El problema, y creo que es un problema mundial, porque es más, hay muchas series en donde ponen, por ejemplo, Los Simpson, que el abuelo siempre está a un lado. Y eso pasa. ¿Y por qué pasa? Porque manejar un abuelo no es lo mismo que manejar un niño. Un abuelo tiene un tema mucho más complejo. Un abuelo ya la cabeza no le funciona igual, entonces puede salir con Juan, cualquier una tema. cosa terrible es que el abuelo nos está mostrando la cercanía de la muerte, y Sí. eso nos asusta, Así esa es. cercanía de la muerte. Así es. Sí. ¿Sabe que sí? Sí. Así es. Sí, también es eso. Yo creo que la responsabilidad de los nietos no debe acabarse nunca. Me preocupa la situación de esta nueva generación, porque así como hay nietos que son muy apegados a sus abuelos, y todos los nietos vivieron esa situación y la han vivido, hay nietos de esta generación, o sea, digo yo de la mía, ¿no?, que no sé cómo se van a hacer cargo de los abuelos de mi generación, porque nosotros teníamos esos valores que espero que nuestros hijos lo transmitan también a los nietos, y nosotros lo transmitamos también a los nietos. Y yo estoy segura que hay nietos fabulosos, pero también he visto muchachos que no les importa nada, si no les importan los papás, menos los abuelos. Ese viejo, ¿por qué no se muere? ¿Sí? Lo he escuchado yo. Entonces, ¿cómo así que por qué no se muere? Tiene todo el derecho a vivir. Pero eso que tú Sí. dices es muy importante, porque yo creo que ese tema de enseñar ese tipo de valores se ha perdido. La Yo- importancia de hacerse cargo de Te estoy diciendo, esta generación que es la de ustedes, por eso los admiro, porque la generación de ustedes y los menores que ustedes, hay muchos que no les importa nada, y lo que dice la doctora Mónica, en el colegio les están colaborando y orientando para enseñarle todo este tipo de valores, pero un profesor no puede, con un grupo de 20 y 25 alumnos, no puede ir detrás de cada uno diciéndole, mire, esto es así, trate bien a su compañero. Hay mucho bullismo, hay muchas situaciones que son difíciles de manejar. Entonces los abuelos, Yo creo... ahí está. Me estaba acordando en este momento, más vale, de un cuento que es muy hermoso, pero a la vez muy duro, que se llama Un taburete para el abuelo. En Un taburete para el abuelo, el padre le dice a los hijos que va a construir una mesa y un taburete, que era como llamaban antes los viejos a los asientos, que va a construir para que su padre, que está ya viejo, sin dientes, chasquea al comer, babea, pues se puede hacer en una punta, mejor dicho, por allá en un rincón, porque a él le molesta que ven para él, o que si vienen otras personas, pues vean a este viejo de tal manera comiendo. De pronto uno de los hijos le dice algún día, padre, ¿y en qué momento debemos nosotros construir ese taburete para ti?
y el papá inmediatamente se queda muy sorprendido, pero muy angustiado. Por supuesto. Yo creo que es un cuento hermoso, duro, pero muy hermoso, porque nos devuelve un poco a esto. O sea, ¿qué es lo que nos significa esta edad? ¿Qué nos significan los viejos? Y me recordaba por lo que usted decía, qué es lo que por qué los hijos ahora no pueden ver al abuelo de igual manera y aún a sus padres. Y yo creo que este cuento pues responde un poquito a eso, porque responde a ese padre que le ha transmitido a ese hijo sobre los abuelos. Es que yo creo que los afectos se transmiten, se aprenden. Más que transmitir, se aprenden cuando el otro ve qué se hace con ese padre o con ese abuelo. Y entonces en la medida en que uno se pregunta, bueno, ¿y ese padre cómo es con el propio padre? Yo creo que en la medida en que evidentemente le demos un lugar a ese abuelo y para nosotros sea importante, ese abuelo será importante para Así esos es. nietos. Pero a veces lo dejamos de lado y solamente ese abuelo aparece evidentemente cuando necesita que lo cuiden, cuando necesita dejárselo allá como un paquete, porque la mayoría de las veces uno lo ve que se tira al muchachito como un paquete más, se le ponen obligaciones que el abuelo no está en condiciones de hacer. Hay abuelos enfermos que les toca llevar a los niños a una serie de actividades y ellos mismos están con dolores. Ahora los abuelos están haciéndose cargo también de lo económico, porque muchas familias están ya devolviéndose a la casa de los abuelos porque están sin dinero. Y ese abuelo que se podía jubilar, que se podía ir de vacaciones a su finca, que podía estar tranquilo, que podía tener amistades, que podía hacer cosas, pues le está tocando asumir también partes económicas de los nietos y eso se nos complica día a día. Fíjese que uno dice, llega con la mirada de que vamos a hacer esto muy sabroso, muy rico, pero el dolor y lo que nos atraviesa como seres humanos es bastante complejo, ¿no? Y entonces, de pasar pensando que es muy rico, miren que nos vamos de todas maneras a tener que mirar estas responsabilidades, estos dolores, estar cerca a la muerte, cerca a la vejez, cerca a la imposibilidad, cerca a qué le damos a estos padres, qué le damos a estos niños, cómo lo hacemos. Yo no sé, doctora. Así es, pues, Fernando. no sé, en mi experiencia, los abuelos ya en una edad ya muy avanzada, solo les importa dos cosas, la compañía y si uno come. Eso, para ellos no hay nada. Si mientras estén acompañados y todo el mundo haya comido, ellos están plenos. Es que un abuelo no necesita más. Un abuelo, sí. ¿Tú qué le regalas a mi abuela de 102 años ahorita en diciembre? Compañía. Un beso. Nada más, un pedazo de torta de chocolate con crema que le encanta. Cuando pueden. De resto no. Lo único que puedes darle a tus abuelos es amor y compañía. Sí, así es. Es tan importante. Y diálogo. Los abuelos, a pesar de todo La eso, soledad es que los oigan, Mm. porque ellos se sienten valiosos, pero también que les cuenten historias. Ya ellos nos contaron, ahora nos toca a nosotros contarles historias. Me estaba acordando también que otra de las situaciones que puede crear conflictos entre padres y abuelos es la mediación que hacen los abuelos en los casos de un permiso o de un castigo, de alguna cosa. La mayoría de las veces el abuelo no se mete para nada, pero cuando hay una situación de conflicto entre padres e hijos, puede ser que el abuelo, mediando, llegue a algún acuerdo. Después, los padres pueden echarle la culpa al abuelo de cualquier situación que resulte debido a la mediación que se hizo. Entonces, repitamos muchas veces, la responsabilidad de los padres es de los padres, la de los abuelos es, más que todo, digo yo, darle mucho cariño a los nietos, enseñar lo que habíamos comentado, la tradición oral que es importantísima y crear en los muchachos, jóvenes y niños, ese sentido también de responsabilidad
de honestidad, de lealtad, todos esos valores que se están perdiendo, eso es lo que pueden hacer los abuelos. Pero hay que enseñarlo. Por ejemplo, para mí, yo podía tener cualquier plan, pero el plan con la familia era primero. Exacto. Yo podía tener la cualquier familia. cosa, la familia primero. ¿Y ahora eso lo se me es? quedó, sí, claramente. No, que si ahora en estas familias lo es. Pero yo creo que si actualmente alguien lo educan No en así, todas, no en en todas, donde sí. tu mamá, tus papás, tu abuelo, tu hermano, los cumpleaños de tu familia, eso es lo más importante, todo lo demás puede esperar, pues ese va a ser el resultado. Es que lo hemos dicho en varios programas y la doctora Sí. Mónica y la doctora Lucía decían una cosa que me han dicho, no es el colegio, no son los abuelos, son los padres, que le echan la culpa al colegio, que le echan pero si es que el muchachito llega al colegio a moler a todo el mundo a golpes, o llega al colegio a robarse todo, pues, a ver, pues si el colegio le va a poner límites, pero ¿de dónde está trayendo todas esas? Todo eso tenemos que revisarlo, o sea, la educación es completamente los padres, y los padres como sea, tienen que sacar tiempo para sus hijos, como sea. Porque además cada día se presentan más situaciones de conflicto y más tipos de conductas desadaptativas que son inclusive difíciles de diagnosticar, porque te hablan de 1000 cosas, te habla la familia, inclusive personas que no tienen ni que ver con la familia, entonces te dan un concepto, la tía, en el consultorio mío ha sucedido así, que la tía, que la hermana, que el uno, que lo... No, un momento, y los papás casi nunca están. Entonces, veamos a ver qué es lo que está pasando. Es no atacar a la familia, no atacar a los padres tampoco, porque hay padres que son supremamente responsables aún cuando tienen que trabajar y de todo. Pero sí hay otras personas que delegan toda esta situación en terceras personas. Pueden ser abuelos, pueden ser la muchacha del servicio, pueden ser otro tipo de personas. Entonces, no, yo pienso que es estar muy atentos, ¿sí? Porque hoy en día hay muchos más peligros, me parece a mí, porque hay más invasión de medios de comunicación, de muchas más tecnologías que no existían antes, ¿ya? Entonces tenemos que estar pendientes como padres, como abuelos, pero sobre todo como padres, de qué están haciendo nuestros hijos. Así es. ¿No? Eso yo creo que es lo más importante. Y cualquier conducta que vean extraña tiene un origen, esa conducta, ¿sí? Y hay que empezar a hacer su evaluación y su tratamiento en un caso, porque eso hay que cogerlo lo más pronto posible. Así es. Doctora, yo quiero hacer un pequeño paréntesis para nuevamente invitar a todo el mundo a nuestro evento del miércoles. Sí. Es un evento que va a arrancar a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Es un evento de cata de vinos y quesos solos y solas. Se va a hacer en el antiguo Brisas de la Sexta, porque hoy es un Brisas de la Sexta remodelado, restaurante bar súper lindo con una terraza muy muy bonita. Vamos a estar 2 horas en compañía de la doctora Lucía Nae, la doctora Ana Cristina Mayarino, que van a estar llevando el evento, y de todo nuestro grupo de profesionales. También tendremos a la doctora Mónica y a la doctora Luzacho acompañándonos ese día en el evento. Gracias. Una vez finalice el evento, vamos a poder quedarnos los participantes, ya nos podemos quedar comiendo, rumbeando, pero la idea es tener un día muy agradable, una noche para conocer gente nueva y bueno, para arrancar este diciembre que viene con toda. Bueno, indícame por favor, perdón, doctora Mónica, como yo he estado tanto tiempo fuera, quisiera saber cómo llego a Brisas de la Sexta. Es uno que queda en una esquina. ¿La Sexta con qué es? Es Sexta con 15. Es Sexta con 15 esquinas, en toda la esquina, al frente de Junior Licores. No sé si conocen Junior Licores. Es aquí sobre toda la Sexta. Que queda en una esquina. Ajá, segundo piso. Ok, perfecto. Okay, los estamos esperando a todos. Ya saben que pueden reservar en la línea, también en línea WhatsApp 322-423-2323. Así es. Bueno, y no sé si para cerrar el programa queramos concluir con algo más, doctora. Sí, nosotros habíamos traído como alguna cosa de literatura que estábamos diciendo que era tan importante, y entonces quería leerles un poemita de mi abuela. No la mía, perdón, se llama Mi abuela, el poema de Alberto Forcada. Es un poema infantil
y dice así: mi abuela era un árbol cuya memoria se agitaba con el viento. En las tardes me encantaba columpiarme en sus brazos y ver las cosas desde la increíble altura de su infancia, aunque a veces, presionada por mis preguntas, se le quebraban las ramas y llorando me dejaba en el suelo. Alberto Forcada. Yo me dice. De verdad que si vamos a la literatura, como decía la doctora Lucelena, con Gabriel García Márquez e Isabel Allende, vamos a encontrar muchas anécdotas hermosas sobre los abuelos y vamos a encontrar muchos poemas infantiles, lo cual nos quiere decir que toda la vida los abuelos han sido figuras muy importantes en la vida de los niños, no solamente en este momento, sino toda la vida, y cada uno que nos pregunten, estoy convencida de que tendremos historias hermosas que nos harán de pronto salir igualmente una lágrima porque nos acordamos de esos viejos que fueron en muchos momentos importantes en nuestra vida. Así es, doctora. Bueno, recordarle a todos nuestros seguidores que nos conectamos todos los días de 2 a 3 de la tarde. Mañana estaremos también de 2 a 3 de la tarde por la fanpage de Lucía Nader, del Corrillo de Mao y de Oye Cali, para que estén muy pendientes. Les mando un saludo muy especial y muchas gracias, doctora Lucilena y doctora Mónica, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a todos ustedes. Gracias.